Un sacerdote, bueno, hemos cantado que somos templo. Un sacerdote cuidaba de las cosas de Dios, era separado por Dios para su servicio, ¿no? Los sacerdotes tenían ciertas características en su vestuario, ¿no? Por ejemplo, tenía aquí en la frente en arameo, ¿no? En hebreo tenía separados para Dios, ¿no? Así que nosotros, dando una similitud, nosotros somos separados para Dios, tenemos un templo, ¿no? ¿Quiénes son los templos? ¿Cuántos templos hay acá? A ver, ¿cuántos son templos? A ver, hay pocos templos, somos templos del Espíritu Santo. Si nosotros reconocimos a Jesús como Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos, ¿no? Por obediencia al Señor y entramos en su reino, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y nosotros, la palabra dice que somos templo de Dios. Todo aquel que es discípulo de Jesús es templo del Espíritu Santo, templo de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir cuidando el Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Hay muchas recomendaciones de la palabra de Dios, como por ejemplo avivar el Espíritu, como por ejemplo no encontristéis al Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Entonces tenemos una responsabilidad como sacerdotes de Dios. Y una de las cosas que todo discípulo, que todo sacerdote de Dios tiene que tener como responsabilidad, y es un mandamiento, es vivir llenos del Espíritu Santo, ¿no? Hay varias experiencias con el Espíritu. Una, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros cuando nos convertimos a Cristo. ¿Está bien? Eso todos sabemos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Muy bien, Wilmer, en mí. En mí está el Espíritu Santo, está morando ahí, ¿no? Esa es una experiencia. Viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Pero después hay otra experiencia. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre, miren, ya no dice en, sino dice sobre vosotros. Habla de un bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo de poder. Es un bautismo para ser discípulos, para testificar, para hacer las obras del Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu Santo que vino a morar en mí, vino para ser como el arras, como para sellar de que pertenezco a Dios. Y lo que viene sobre mí es como una investidura de poder. Y esa investidura de poder es para ser testigo de Jesús, para hacer las obras que Jesús hacía. Y eso es una experiencia que tenemos que tener todos, luego del bautismo en aguas. Pero después es como, por ejemplo, te compras una gaseosa, ¿no? Retornable. La primera vez viene la gaseosa llenecita, ¿no es cierto? Pero después tienes que volverla a llenar, ¿no es cierto? Porque si no, te la tomaste, se vació y tienes que llenarla, ¿no? Entonces nosotros somos depositarios del Espíritu Santo, hemos sido bautizados, una primera experiencia, pero luego tenemos que nosotros andar llenos del Espíritu Santo, ¿no? La palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, parece que uno se puede vaciar del Espíritu, ¿no? Se puede vaciar del Espíritu. Y yo tengo una responsabilidad que tengo que llenarme del Espíritu. Aquel que está lleno del Espíritu va a ser muy diferente su vida, sus actitudes, sus reacciones, sus pensamientos, de aquel que está vacío del Espíritu. Porque el que quiere hacer las obras del Espíritu, el que quiere vivir la vida de Cristo, el que quiere que los mandamientos del Señor se encarnen en mi vida, para eso yo tengo que vivir lleno del Espíritu, si no, no puedo. Vacío del Espíritu no puedo obedecer a Dios. Vacío del Espíritu no puedo pensar como Cristo. Vacío del Espíritu no puedo hacer discípulos. Vacío del Espíritu no puedo discipular a nadie, no puedo aconsejar a nadie. Por eso es importantísimo para Dios es que su pueblo ande lleno del Espíritu. Porque si no estás lleno del Espíritu, vas a testificar no de Cristo, vas a testificar de ti, de tu carne, de tu opinión, de lo que te gusta.
Pero para testificar de Cristo tengo que estar lleno de Cristo, tengo que estar lleno del Espíritu. Para vivir en familia, para cumplir el rol de esposa, el rol de esposo, el rol de padre, esa familia que Dios diseñó, que quiso Él cuando fundó la familia, para vivir en ese nivel, tengo que estar lleno del Espíritu. Si estoy vacío del Espíritu, no voy a vivir por más que me esfuerce. Va a ser esfuerzo humano, y el esfuerzo humano para poco sirve. No llega, no alcanza. Entonces, esta vida cristiana, esta vida de discípulo que Dios nos da y que Dios nos enseña, es para vivir llenos del Espíritu. ¿Amén? Entonces, hermanos, no vamos a poder vivir como Jesús quiere que vivamos si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Ves la importancia? No vamos a poder hacer discípulos, no vamos a poder predicar a nadie, no vamos a poder ministrar, no podemos estar acá adelante ministrando si no estamos llenos del Espíritu Santo, porque lo que vamos a ministrar va a ser carne y no del Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu, y es responsabilidad de cada discípulo el andar llenando su tanque, ¿no? Es como el que tiene su auto, tiene que estar mirando, hay rasgos que van apareciendo. Uy, ya está apareciendo el viejo mar. Entonces tengo que llenarlo, tengo que llenar el Espíritu, tengo que ir a la fuente, tengo que ir al Señor y llenarme nuevamente. Entonces es muy importante, hermanos. La vida es diferente, totalmente diferente de aquel que está lleno del Espíritu de Dios y aquel que está vacío del Espíritu de Dios. Quiero que eso quede para nosotros claro. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Efesios 5:18. Vamos a ver lo que dice la palabra. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿Estamos ahí? ¿Han traído Biblias? ¿Sí? El soldado tiene que andar con su arma, ¿no es cierto? Con su fusil. No puede andar desarmado, ¿no? Es una guerra. Y estamos en una guerra. Tenemos que andar con nuestra Biblia. Amén. Bien. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. A ver, las profesoras, ese verbo sed, ¿cómo se le dice cuando es imperativo? ¿En qué modo? ¿En qué conjugación está? ¿En qué tiempo? No, tiempo no es. En conjugación. ¿En qué modo está? ¿Está rogando o está mandando? Está mandando. Entonces es un mandamiento. Entonces, si Jesús es nuestro Señor y nos está diciendo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: sed lleno del Espíritu Santo. Antes que cualquier cosa, antes que te embriagues de algo, antes que algo te atraiga, algo te maree, sed lleno del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros recordamos la promesa del Padre que vino en Pentecostés, ¿no? Donde cayó el Espíritu Santo sobre mucha gente. Gente que tenía el Espíritu Santo dentro de él. Pero ese fue el momento que vino el Espíritu Santo como una investidura, cuando estaban en el aposento alto los discípulos, ¿no? Cuando Jesús le dice: no os vayáis ¿no? ¿Se acuerdan? No os alejéis, ¿no? No se vayáis de acá, sino esperad la promesa del Padre hasta que todos sean llenos, dice, del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante. El mismo Jesús pasó por esa experiencia.
¿quién puede dudar que cuando nace Jesús y cuando viene Jesús, Él estaba lleno del Espíritu? ¿Estaba o no estaba? Estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que no tenía es la investidura, el Espíritu Santo sobre Él. Porque cuando Él se va a bautizar, y Juan habló de bautismo en agua y fuego, ¿no? Y cuando Él se va a bautizar, él recibe una investidura cuando justo va a comenzar su ministerio. Vino una investidura de poder de lo alto. El Espíritu Santo se posó, ¿no?, en figura de paloma, ¿no? Y eso hablaba de una figura que reposaba el poder de Dios sobre Jesús. Poder para hacer el ministerio, para las obras que Él hizo. Y eso lo vemos en los evangelios. Entonces, si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? ¿No? ¿Cuánto más? Si Él necesitó ser investido de poder de lo alto, ¿cuánto más nosotros? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es imprescindible, hermanos. Si para Jesús lo era, ¿cuánto más para nosotros? Él dice, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y entonces, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, ¿no? Era un revestimiento de poder. Entonces, toda persona que cree en Cristo, toda persona que es discípulo de Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Si uno cree en Jesús, uno renunció a hacer su propia voluntad y ahora hace la voluntad del Señor y quiere caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces va a tener que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no, no va a poder hacer las obras, no va a poder funcionar conforme a los mandamientos, los preceptos, las demandas del reino, que son altísimas. Pablo está diciendo aquí en Efesios, no os embriaguéis con otras cosas, ¿no? Y pone el vino como ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante entender que todo discípulo, al igual que la Trinidad, está llena del Espíritu Santo. Ahora, hermano, está bien, Dios manda que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué tengo que estar lleno del Espíritu? ¿Para qué tengo que estar lleno del Espíritu? ¿Qué diferencias hay? Ya me habló que es para ser discípulos, pero solamente para eso, ¿o hay otras consecuencias de andar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué consecuencias puede traer? Nombro algunas. Si uno no vive lleno del Espíritu, va a vivir vacío del Espíritu. Y eso, vivir lleno del Espíritu, se va a convertir también en una forma de vivir, en un estilo de vida. Vivir vacío del Espíritu también es un estilo de vida. Muchos hermanos viven vacíos del Espíritu, no se llenan, no oran, no cantan salmos, no adoran, no buscan al Señor, no entran, no leen la palabra, no entran, no hacen discípulos. Entonces están vacíos del Espíritu. Entonces son como dos estilos de vida. Uno tiene que diferenciar estos dos estilos de vida. Y una de las cosas que es muy importante entender es que cuando uno tiene al Espíritu Santo y uno está lleno del Espíritu Santo, si estás lleno de algo, estás vacío de otras cosas, ¿no es cierto? Si estoy lleno del Espíritu Santo, estoy vacío de mí mismo. Si estoy vacío de mí mismo, será fácil edificar, por ejemplo, a un discípulo
¿Será fácil hablar a un hijo que está lleno del Espíritu Santo? ¿Será fácil conversar con alguien, con un esposo que está lleno del Espíritu Santo o una esposa que está llena del Espíritu? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a poder edificar a alguien que está vacío del Espíritu? No, porque el que está vacío del Espíritu está lleno de uno mismo. Así que tú lo quieres edificar y todo te rebate, todo no te acepta, no es dócil, no es humilde, es orgulloso, es arrogante, todo lo comienza a rebatir, todo lo comienza a rechazar, te comienza a argumentar, está lleno de sí mismo. Él no está lleno de Cristo. Cristo es humilde, Cristo es dócil, Cristo es manso. Entonces, alguien que está vacío del Espíritu, va a ser muy difícil que tú lo puedas edificar, que lo puedas formar como un discípulo. Alguien que bajó su comunión con Dios, es difícil hablarle de Dios, es difícil hablarle de los principios de Dios, de lo que Dios quiere, porque está vacío del Espíritu. No lo va a entender, no lo va a vivir, no lo va a aceptar. Por eso nosotros, también las coyunturas, son discípulos, tenemos que nosotros velar y ver si los discípulos están teniendo una comunión íntima con Dios, si están obedeciendo los principios de Dios que uno le transmite. Porque a medida que tú comienzas a obedecer a Dios, es como te vas llenando de su Espíritu. Es una retroalimentación. Mientras más obedezco a Dios, más lleno del Espíritu estoy. Ahora, ¿será importante que un discipulador o una coyuntura también esté lleno del Espíritu? ¿Sí? Porque si no está lleno, ¿qué le va a dar al discípulo? Le va a dar mi experiencia, le va a dar mi opinión. Voy a hablar de lo que a mí me parece, pero no voy a hablar de Cristo. Porque para hablar de Cristo, tengo que haberme llenado de su palabra, tengo que haber tenido comunión con Él, tengo que haber recibido la llenura, o sea, esa llenura hacia mí es una investidura, me habilita para hacer la obra de Dios, para ser discípulo, no solamente en la iglesia, porque tu casa viene a ser la iglesia también, donde la iglesia, nuestra casa viene a ser también la iglesia de Dios. ¿No es cierto? Cada padre es un sacerdote y tiene que cuidar la presencia de Dios, la llenura de Dios en la casa. Y si eso no ocurre, pobre casa. Si no hay esposos llenos del Espíritu, si no hay padres llenos del Espíritu, si no están los hijos llenos del Espíritu, pobre casa. Lío por acá, lío por allá, peleas por acá, desacuerdos por aquí. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu. Aparte, no aparece el fruto del Espíritu. No se puede conversar en paz. No hay mansedumbre, no hay humildad, no hay paciencia, no hay longanimidad, no hay amor, no hay dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos vacíos del Espíritu Santo. Y Dios quiere que tu casa, la iglesia, esté llena del Espíritu. Todos los que habitan, los hijos, el matrimonio, los padres, los discípulos, los discipuladores, los pastores o los apóstoles, estén llenos del Espíritu Santo. Si no están llenos del Espíritu Santo, la gente de afuera va a percibir una distorsión de lo que es de Cristo. ¿No han escuchado que así vive un cristiano? ¿Que así son los cristianos? ¿Así son los hermanos? Va a percibir una imagen distorsionada de lo que es Jesús. Por eso para Dios es importante que nosotros andemos y estemos llenos del Espíritu Santo, para mostrar exactamente lo que Dios quiere y lo que Dios es. Carácter,
nuestra obra, el amor de Cristo, la misericordia, la paciencia, todo lo que es del Señor. Amén. Él quiere que estemos llenos del Espíritu. Hermanos, nuestras familias necesitan que estemos todos llenos del Espíritu. Una vez dije, un esposo lleno del Espíritu Santo, un esposo que busca al Señor, que lee su palabra, que se deleita, tienes tiempos de alabanza, tiempos de adoración, que prioriza a Dios en primer lugar antes que sus obligaciones. Por eso nos levantamos de madrugada, ¿no es cierto? Muchos. Levantarse de madrugada tiene muchos beneficios. Nadie me apura, la esposa no me dice algo que quiere. Entonces, de madrugada te buscaré, dice David. De madrugada oirás mi voz. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo busca estar con Dios, quiere estar con Dios, se deleita estar con Dios, corre, se levanta temprano. Y Dios sabe, porque no sé si a ustedes, pero a veces nos despertamos a las 5 de la mañana, 5:15, 5:05. Uy, ¿por qué me levanté a esta hora? Hermano, es Dios que te está llamando. Quiere estar con sus hijos. Hermanos, qué bueno es empezar el día lleno del Espíritu, ¿no? No en la noche, sino temprano, lleno del Espíritu Santo. Antes de irme a trabajar, que leer la palabra, que mi carácter se amanse, se humilde, es como una vacuna, ¿no? Se amansa, se humilde, ¿no? Salgo alegre, contento, leo una palabra de Dios, me anima, me da esperanza, ¿no? Tengo problemas de repente con algunos clientes o problemas con trabajadores, pero mi actitud es diferente. Cuando salgo de frente sin orar, sin leer su palabra, y cuando realmente tengo ese tiempo en la mañana de meditación, de estar con mi Señor, de llenarme de Él, es muy diferente. Dios nos da y nos manda a estar llenos porque Él quiere tu bien. Él quiere que vivamos a la altura de Jesús. Y no hay manera de vivir a la altura de Jesús sino estando llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es más santo. Que, ¿no? Parece un juego, pero si estoy lleno del Espíritu Santo, soy más santo. ¿O no? ¿Qué piensan, hermanos queridos? Si estoy lleno del Espíritu Santo, ¿seré más santo o no seré más santo? Hermanos, no es lo que yo... No es las cosas que pueda hacer para Dios, sino la relación que yo pueda tener con Dios. Para poder hacer cosas para Dios, yo primero tengo que estar con Dios. No puede ser al revés. Dios quiere que estemos con Él, nos invita a estar con Él. Eso es el sacerdocio. El sacerdocio, primero estamos con Dios, nos llenamos de Él, nos habla, ¿no? Nos orienta, ahí en ese lugar secreto nos corrige si tiene que corregirnos, pero luego de estar con Dios salimos hacia afuera, hacia la gente. Por eso es importante estar llenos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, su conciencia se vuelve sensible a la voz del Espíritu. La conciencia nos las dio Dios. Y es ahí que Dios habla y nos dice,
cuidado, eso está mal, cuidado, no seas así, no seas áspero con tu esposa, cuidado, mira cómo le hablaste a tu hijo, mira esto de acá, esposa, mira cómo respondiste a tu esposo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, la conciencia no nos avisa. Por eso es importante estar llenos para ser sensibles a la voluntad de Dios. Yo tengo que estar lleno. Si no, ¿cómo puedo escuchar su voz? ¿Cómo puedo ser sensible a su palabra? Esto le agrada, esto no le agrada. Y el Espíritu Santo va a hablar a mi conciencia y me va a decir: Omar, hiciste mal. Omar, hiciste bien. Por eso es que es importante estar llenos del Espíritu. ¿Por qué más quiere Dios que estemos llenos? El mundo nos quiere atraer, porque nosotros tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos? ¿Cuáles son los 3 enemigos? La carne, luego la carne, Satanás y el sistema del mundo o el mundo, ¿no? No es las personas, es el sistema, la corriente del mundo, ¿no? Esos son nuestros 3 enemigos. Y... ¿Perdón? Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Ahora, siempre hablamos de andar en el Espíritu o andar en la carne, ¿no? Entonces, el mundo tiene muchas cosas para atraer. Nos trata de atraer el mundo a nosotros. Son cosas profanas, son cosas que nos llevan, ¿no? Y que nos alejan de Dios. El sistema del mundo, no digo las personas, el sistema del mundo. Ahora, cuando alguien se comporta como el mundo, se le dice que es un mundano, ¿no es cierto? ¿No? Pero alguien que realmente camina, que es un discípulo, que es su carácter, y también tus gustos y tus preferencias. Jóvenes, los gustos y las preferencias nos muestran de qué estoy lleno. Si estoy lleno del Espíritu, o estoy lleno de carne. Porque el que está lleno del Espíritu deja de ser mundano. Porque está con un Espíritu Santo. Si yo me lleno, miren, nosotros tenemos los sentidos y por los sentidos alimentamos nuestra mente, ¿no? Y en nuestra mente se van depositando ciertas cosas. Si yo me lleno de TikTok, y el TikTok, por si acaso, Vero sabe más de estos algoritmos, ¿no? Algoritmos que tú entras por una cosa, pero poco a poco los algoritmos van detectando algunas cosas y te van llevando y te van haciendo aparecer otros videos. Videos que realmente tú no buscabas y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué se me aparecieron los videos? Y el ser humano es curioso, ¿o no? ¿Es curioso o no el ser humano? Al ser humano le gusta lo prohibido, ¿o no? Y entonces uno, ¡clac! Y se comienza a enganchar, se comienza a enganchar. Alguien que está lleno del Espíritu se va a desapegar de las cosas del mundo. Alguien que no está lleno del Espíritu, ¡oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito esto! ¡Oh, qué bonita canción! ¡Oh, ese sonido de esa cumbia me gusta! ¡Uy! ¿Cómo me gustan estas cosas? No, a mí me gusta tomar vino, pero vino solamente en algunas ocasiones. Y uno se va pegando. Pero uno que está lleno del Espíritu comienza a amar más. ¿O no les ha pasado? Que cuando ustedes comenzaron a caminar con Dios, habían cosas que les gustaba, que les divertía. Música del mundo,
programas de televisión, ustedes miraban de repente programas cómicos en doble sentido y jajaja, se jaraneaban, jajaja, se jaraneaban, y les gustaba. O las músicas, las cumbias, les gustaba. Pero conforme ustedes fueron conociendo a Dios, conforme ustedes fueron sumergiéndose en el Espíritu, comenzaron ya no a gustarles. ¿No se han dado cuenta? Comenzaron, ya no me interesa, no me llama la atención, no tengo tiempo para eso. Porque alguien que está lleno del Espíritu, Dios lo va santificando y lo va sacando y les va purificando. Porque Dios quiere una iglesia santa. Él viene por una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas. Y la única forma es andar lleno del Espíritu. Porque el Señor tiene celo por nosotros y no nos quiere compartir con nadie. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Ah, hermano, yo no amo al mundo. Dice, yo no amo al mundo. Yo sé lo que es el mundo. Sí, pero te atraen las cosas del mundo y te gustan las cosas del mundo. Simpatizas con el mundo. Cuidado, hermano. Pero alguien que vive lleno del Espíritu, Dios lo va a santificar. Amén. Y hermanos, ven, a ver, ¿cómo hago para que no se malentienda? ¿Cómo hago para que no se malentienda? A ver, por favor, vienen y me preguntan, porque después no me vayan a decir, tú dijiste esto. No. Venir a la iglesia y sentarse aquí no te santifica. Ahora me van a decir, no, entonces Omar ha dicho que no vayamos a la iglesia, no vayamos a la congregación. No. Lo que te santifica es estar lleno del Espíritu. Puedo estar acá sentado y no estar lleno del Espíritu. Y no me va a santificar. El único que santifica es el Espíritu morando en mí. Y caminando en el Espíritu, ese me va santificando, me va purificando. Dios me va podando las cosas que no son de Cristo. Y de paso digo, el discipulador tiene que identificar las cosas que son de Cristo en el discípulo y las que no son, y ayudar a agregar las cosas que son de Cristo y ayudar a que deje las cosas que no son de Cristo. ¿Sí? Exactamente, pero por la motivación correcta. Así es. Así es. Así es. No por pensar que el lugar me santifica, sino que Dios se mueve en medio de su pueblo y el Espíritu Santo fluye a través de su pueblo. Por eso. Pero no por sentarme, ¿no? Sino por estar lleno. Porque dijimos, escucho un buen consejo, escucho una buena palabra, escucho una buena exhortación, pero al no estar lleno del Espíritu, no la vivo, no tengo poder para vivirla. ¿Para qué me sirvió el consejo? Solamente para llenarme de conocimiento, de sabiduría o inteligencia, ¿no? Conocimiento, pero si no la vivo, ¿de qué me sirvió? Para poder vivir las cosas que el Señor habla, tengo que estar lleno de su Espíritu Santo. ¿Por qué más? Porque nosotros estamos en una guerra. Satanás es nuestro enemigo. Ya está ganada la guerra, ¿no es cierto? Pero la batalla, tenemos batalla contra él. Él lucha contra nosotros todos los días, ¿no? Y yo necesito estar ungido para poder pelear contra Satanás, para no caer, para no ceder, necesito estar ungido. Y Dios quiere ungirnos y nos unge a través de la llenura del Espíritu.
Si no estoy ungido de Él, no voy a poder luchar contra las fuerzas malignas. ¿Alguien te quiere coimear? Estás vacío del Espíritu, no estás ungido y cedes muy fácil. Se te presenta alguien, ¿no? Una mujer, un hombre, te tienta, y si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás ungido con el poder del Espíritu, cedes. Porque la llenura del Espíritu Santo nos preserva para Dios. Entonces, yo tengo la responsabilidad de estar lleno del Espíritu, de buscar la llenura del Espíritu. ¿Sí? También podemos aplicar las armaduras. Claro, las armaduras. La armadura está la oración, está la palabra, está el evangelio, ¿no? Ahí vemos, pero son las herramientas o son la armadura que son espirituales de Dios. Pero eso viene, uno se los pone en el tiempo de comunión con Dios. Te vas a orar con el Señor y en oración te vas calzando, vas leyendo la palabra, te estás poniendo la armadura, la espada que es la palabra de Dios, la tienes fresca, ¿no? Tienes la armadura. La verdad de Dios que protege mi mente, mi cabeza, de los dardos, de las mentiras del enemigo. Principalmente las verdades de Dios. Pero las verdades de Dios tienen que ser reveladas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a escribir la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Personas llenas del Espíritu Santo fueron las que escribieron la palabra de Dios. Y para poder entenderlas, tengo que estar llenos del Espíritu. Vacío del Espíritu, ¿qué dirá esto? No lo entiendo, no leo más. Qué difícil es, no lo entiendo, no lo leo. Pero el que está lleno del Espíritu lo entiende porque Dios le revela su corazón. Por eso es importante. Claro, sabiduría. Pero la sabiduría empieza por el temor de Dios. Y el temor de Dios es respeto a la palabra que dice, sé lleno del Espíritu. ¿No? Amén. Entonces, es muy importante. ¿Dios quiere extender su reino? ¿Creen ustedes que Dios quiere llamar a tu hijo que no está convertido o a tu cónyuge que no está convertido? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios quiere alcanzar a ellos? Pero para ello necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu. Si no, no los puedes alcanzar. Ahí donde tú estás, en tu trabajo, tus trabajadores, que vean tu testimonio de un hombre lleno del Espíritu, un hombre temeroso de Dios, que vive la palabra de Dios, que no sale palabra, mentira de su boca, que su conducta es irreprensible, que es íntegro. Ese que está lleno del Espíritu es una herramienta en las manos de Dios y va a alcanzar. Porque qué diferente es un hombre lleno del Espíritu, hermanos. Daniel era un hombre con el Espíritu Santo. Y la gente y los inconversos decían de Daniel, este hombre tiene un espíritu diferente. ¿Así dicen de ti? ¿Así dicen de nosotros? Qué diferente es Omar. No es como este ni de este. Qué diferente ingeniero que no hace estafa, no hace esto, no hace lo otro, trata bien a sus trabajadores. Qué diferente. Hay algo diferente en él. Y los inconversos se dan cuenta. Qué diferente es el matrimonio de este hombre, la familia de este hombre. Mira a sus hijos cómo lo respetan, cómo obedecen, qué respetuosos son. Mira el esposo cómo trata a su esposa. No es una esclava. Mira cómo este hombre aporta en la casa. Mira a esa mujer cómo respeta a su esposo. No le falta respeto. Yo vi una vez en la calle una chiquita, así chiquita, y su esposo era, porque pasa, ¿no? Que esposos son así altos y la esposa es bien chiquita, ¿no? Y en la calle la esposa un chiquita y lo hacía saltar al esposo.
Pero qué vergüenza, es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero qué bueno es cuando una esposa se sujeta. No quiere decir que la esposa no habla, sino que la esposa sabe bien quién es su Señor. Y lo que dice su Señor, ella lo hace. ¿No? Esposas y esposos, ustedes miren bien cómo es la constitución en la familia. La cabeza del esposo, ¿quién es? Cristo. Él es la cabeza, Él es su autoridad. Si tienes problemas con el esposo, ¿a quién tienes que acudir? ¿A quién? A su cabeza. A la cabeza tienes que atender. Orar a Jesús. Señor, mira, Él es nuestra cabeza, tú lo has establecido así. Habla con Él. Y Dios no le dice al esposo, sujeta a tu esposa. No le dice, ¿no es cierto? Le habla a la esposa, pero no le dice. El hombre no tiene que hacer que cumpla su rol. Si alguien ama a Dios, se va a ubicar en el rol y uno tiene que orar, porque Dios es el que tiene que actuar. A mí me manda y en lo que me manda yo tengo que ser fiel. Me da mi rol y es independiente del rol de la otra persona. Si mi esposa es irrespetuosa, mi esposa me falta respeto y no se sujeta, yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo no voy a tratarla como vaso más frágil porque no se lo merece. Señor, yo no me voy a sujetar a este hombre porque mira las decisiones que toma. ¿Dios dice así? No, Dios trata conmigo. Trata conmigo. No me dice a mí que trate a la esposa en su nombre. Trata conmigo en el rol que cada uno tenemos. Entonces, eso tenemos que tener claro. Pero qué diferente es cuando un esposo está lleno del Espíritu y una esposa llena del Espíritu. Hermanos, van a experimentar el cielo en la casa. Y eso es lo que Dios quiere, que experimentemos una familia donde hay amor, donde hay alegría, donde hay paz, donde hay paciencia, donde hay todo el fruto del Espíritu fluyendo en toda la familia. Pero solamente es posible si estamos llenos del Espíritu. Ahora, hermanos, ya para terminar, cuando el Espíritu Santo nos llena, trata también como nosotros y comienza a romper yugos, hábitos. Yo no sé si tienes un hábito que Dios tiene que romper aún. Yo creo que algunos tengo, que Dios tiene que romper. Pero solamente la llenura del Espíritu va a hacer que se rompan esos yugos. Cuando el Espíritu Santo te llene y Él comienza a tratar tu vida y comienza a quebrar vicios, yugos. Ay, hermano, yo siempre me enojo, no puedo. Parece que es algo que es innato en mí. Dios puede romper ese ciclo. Pero hay llenura, llenarme de Él, para que Él pueda romper esos ciclos, esos hábitos. ¿Qué tenemos que hacer para estar llenos? Tener comunión con Dios, leer la palabra, orar, ayunar, cantar alabanzas, hacer discípulos, obedecer y no llenar de Dios.
Porque Dios quiere lo mejor para tu familia y lo mejor que puede pasar es que estés lleno del Espíritu. Amén. ¿Vamos a orar? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Ustedes creen que es una promesa del Padre? Siempre prometió llenarnos de su Espíritu. Y todo lo que Dios, el Padre promete, el Padre lo cumple. ¿Cuánto demorará en cumplir su promesa? ¿Cuánto se demorará el Señor en cumplir su promesa? Al instante. Pero tengo que pedirlo. Tengo que pedirlo. Al que pide, se le da. Te vamos a pedir al Señor, ahí donde estás, vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Y si hay algunos rasgos de carácter que son demasiado resistentes en ti, Dios tiene poder para tratar de romper. Yo tengo varios que Dios tiene que tratar. No estoy acabado, todos estamos en proceso, pero necesito de su llenura. Amén. Padre, en esta mañana, una vez más, Señor, apelando a tu palabra, a tu promesa, de que siempre nos llenarías de tu Espíritu y que andemos llenos de tu Espíritu, queremos en esta mañana, Señor, clamar a ti. Señor, reconocer que no podemos hacer nada sin ti y que para nosotros es importantísimo. Queremos vivir, Señor, para ti, separados para ti. Queremos ser esos esposos con el carácter de Jesús, esposas con el carácter de Cristo, amorosas, no egoístas, esposas que te pongan a ti en primer lugar y vuelvan, Señor, a ponerte a ti, que tú eres la única autoridad sobre la vida, Señor. Señor, queremos hijos, ponemos delante de ti nuestros hijos, Señor. Hijos que quizás se bautizaron, pero su vida no ha cambiado mucho. Necesitamos que tú los llenes, Señor. Llena sus vidas, sus corazones. Que venga un derramamiento de tu Espíritu sobre las vidas de los hijos. Que traiga convencimiento de la necesidad de ti. Que venga sobre ellos, Señor, hambre y sed por ti, Señor. Cautívalos. Cautiva a nuestros hijos, Señor. Derrama fe en sus corazones. Porque nosotros no podemos convencer a nadie. Pero tú sí puedes convencer, tú sí puedes derramar. La fe viene de ti, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, te rogamos por los matrimonios, te rogamos, Señor, por la iglesia. Necesitamos discipuladores llenos del Espíritu, discípulos llenos del Espíritu, jóvenes llenos del Espíritu. Necesitamos servicio de música llenos del Espíritu. Señor, necesitamos una iglesia llena de Espíritu para que pueda arrebatar, Señor, todas las vidas que aún están afuera y que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, aquel hijo, aquel vicio, todas esas ataduras que pueda tener, herencias del Padre que de repente estuvieron ahí y están ahí. Señor, tú tienes poder para romper toda atadura, toda ligadura. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo vino para santificarnos, para hacernos como Cristo, para convencer de pecado, justicia y juicio. En esta mañana, Señor, te presentamos nuestras vidas y te pedimos, llénanos, llena una vez más. Derrama una vez más tu Espíritu sobre tus hijos que te claman día y noche, Señor. ¿Cuánto vas a demorar? No demoras nada. Aquel que pide y que tiene sed, el que tiene sed, dice Jesús, beba. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y bebe, hermano. No lo digo yo, es el Espíritu que quiere esta mañana, Señor, llenar tu vida de la vida de Cristo. Señor,
Oro por mis hermanos. Oro porque la iglesia, Señor, tome su lugar. Que sea sal y luz en todo este lugar, en cada familia, en cada barrio. Jóvenes fortalecidos con tu espíritu. Jóvenes dispuestos, Señor, a tomar, Señor, barrios enteros, a tomar vidas para ti, Señor. Jóvenes con el poder del Espíritu Santo, jóvenes con testimonio, que van a formar familias que serán sal y luz para ti, Señor, que serán casas abiertas para gente desesperada, gente que no tiene esperanza, que no conoce de Dios, que nunca oyó de Dios, pero vienen a estas casas. Profetizamos sobre los jóvenes hogares abiertos, matrimonios santos. Sobre ellos profetizamos sobre los matrimonios que están aquí, Señor, que un día decidieron seguirte a ti, que decidieron atenerte a ti. Baja ahora tu unción, baja ahora, Señor, tu Espíritu Santo, llenando la familia, llenando al esposo, a la esposa, a la hija, al hijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénalos a las coyunturas de tu Espíritu, Señor. Llénalas con tu Espíritu Santo. Padre, discípulos llenos, dispuestos a ser instruidos con la palabra de Dios. Te ruego, Señor, en nombre de Jesús. Y tú seas glorificado en esta mañana, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que, Señor, la gente pueda decir: allí está Dios. Ahí moras Dios. Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.